Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a los que nos ven también por internet. Y el capítulo en el que vamos a ver hoy la conferencia sobre la que vamos a hacer algunas reflexiones es el capítulo número 16 de Magia Crística y es el dios murciélago. Este dios antiguo nahua o azteca viene con muchas representaciones y tiene su enseñanza histórica y su enseñanza iniciática. Justamente estamos ahora en noviembre y pues hemos pasado el Día de Muertos, ¿no? La enseñanza de lo que eran los cultos a la muerte nos hacen recordar justamente este capítulo que causalmente podríamos decir nos va a tocar reflexionar, leer algunas de los textos del maestro. Siempre la representación de la muerte que diferenciamos para aquellos que también aquí en México a veces festejan el famoso Halloween, que es muy diferente el Día de Muertos de aquí de México que el Halloween, que es una tradición más, podríamos decir, de Estados Unidos, del norte de Estados Unidos y no tanto aquí de México, y está más relacionada a cuestiones comerciales o de cuestiones de brujas, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener en explicar nada de todo esto. Lo que nos interesa es sobre este capítulo del dios murciélago y sentimos que está en relación con el Día de Muertos de México, porque siempre México tuvo esa tradición y veremos el sentido del porqué hacia la cuestión de la muerte, ¿no? Dice el capítulo así: en Chiapas existe un pueblo, Sinacatlán, habitado por los zoquitiles, gentes de murciélago de la familia maya, y en el valle de Toluca el pueblo de Sinacatepec. En el Popol Vuh, la Biblia maya, el murciélago es un ángel que bajó del cielo para decapitar a los primeros hombres mayas hechos de madera. El murciélago celeste que aconsejó a, disculpen por los nombres porque están un poquito en azteca, Exbalanque y a Junacu, lo que debían hacer para salir victoriosos de las pruebas de la caverna del dios murciélago. Encontramos al Sinacat murciélago dibujado en estelas, códices y vasijas mayas con la librea del dios del aire. Se le ve el apéndice nasal y los dientes triangulares saliendo hacia abajo desde la comisura de los labios. En los códices aztecas se les dibujaba en braseros, vasos, silbatos, siempre como los vampiros de tierra caliente del sur de México. Entonces, ¿hay una pregunta o algo? Pues no, ¿verdad? Sabemos que es una tradición, pero al mismo tiempo para quizás algunos resulta misteriosa y nos puede hasta dar miedo, decir, bueno, ¿por qué esta representación tan escalofriante a veces de esta deidad? Cuando hablamos de deidades, ya anteriormente lo mencionaba Marisa, es como hablar de potestades, de regentes, porque según también los mismos aztecas había un solo dios, ¿no? En el sentido, vamos a decir, histórico, tradición, pero al hablar de dioses es hablar de esas potestades que representaban esas fuerzas de la naturaleza, ¿no? Dice, la boca se caracterizaba por los caninos y los incisivos inferiores tapados por la lengua, que en las urnas zapotecas siempre aparece hacia afuera. Las orejas grandes y bien formadas, saliendo de las orejas en forma de hojas, el tragus en jade,
dedos cortos con garras hacia arriba para poder utilizar las ventosas de las palmas de las manos, las que le sirven al murciélago cuando se cuelga de las superficies lisas, y su apéndice nasal en forma de silla de montar u hoja. Entonces, aquí ahora los que estamos aquí no lo vemos, los que nos ven por internet podrán ver algunas de las representaciones o dibujos que hemos puesto aquí en la página, aunque se ve muy poco, pero hay un grabado como marca de agua donde se puede distinguir al murciélago, ¿no? Los templos nahuas en forma de herradura estaban dedicados al culto del dios murciélago. Entonces, sus altares eran de oro puro y orientados hacia el este. El dios murciélago tiene poder para curar cualquier enfermedad, pero también poder para cortar el cordón de plata de la vida que une al cuerpo al alma. Alguna vez esto ya lo hemos mencionado, el cordón de plata supuestamente es el que nos une, y cuando viene el ángel de la muerte en nuestros momentos finales de vida y corta ese cordón, el alma se desprende del cuerpo. Entonces este dios murciélago tenía tanto el poder para sanar como para también quitarnos la vida. Estos son misterios, enseñanzas, y en lo que va a proseguir la lectura iremos hablando más sobre esto. Dicen, los maestros nahuas lo invocaban para pedirle curación para sus discípulos o para sus amigos profanos. A la invocación asistían solamente iniciados que en el interior del templo formaban cadenas alternando en ella hombres y mujeres sin tocarse las manos ni el cuerpo. Los extremos de la cadena comenzaban a ambos lados del altar y todos permanecían sentados en cuclillas con la espalda contra la pared. En el altar, flores recién cortadas y a sus lados, sobre las pequeñas columnas talladas en basaltos, sendos braseros de barro pintados de rojo, símbolo de la vida y de la muerte. En los braseros añadían leños de ciprés, símbolo de inmortalidad, cuyo aroma se mezclaba con el de los sumerios de copali, resinas olorosas y blancos caracoles marinos molidos. El maestro vestía de librea del dios del aire y maxtlán alrededor de la cintura. De frente, levantando las manos con las palmas extendidas, vocalizaba 3 veces el mantra Isis, dividiéndolo en 2 largas sílabas, así: Is, Is. Bueno, aquí se está describiendo todo el rito o tradición referente al dios murciélago. Tenemos que saber que los antiguos, obviamente, nahuas, aztecas, antes de que llegara las épocas de la decadencia del imperio, conservaban tradiciones que nos unían a esa magia, a la magia de los elementos, a la magia de la naturaleza, que incluso hoy en día hay algunas personas que conservan de forma más secreta. Incluso en algunas ocasiones decía el mismo maestro Samael que uno podría ir a los templos mayas o aztecas y todavía hay algunas personas más sencillas que conservan todo este tipo de ritos y tradiciones, pero que lo tienen de una manera oculta, no a nuestra vista, obviamente por los profanos, podríamos decirlo de esta manera, porque no lo entenderíamos. Si alguien nos dijera que existen los duendes o las hadas o incluso pues los elementales que se podrían cristalizar del mismo dios murciélago, pues se reiría de nosotros y caminaría hacia otro lugar, ¿no?
Pero bueno, nosotros que investigamos estas ciencias, que investigamos este conocimiento, pues sabemos que cuando uno se conecta a su Dios interior, cuando uno se conecta hacia adentro, todo esto que estamos aquí relatando tiene una gran realidad y que podríamos incluso luego percibirla a través de lo que se va a mencionar del mundo astral, del mundo de los sueños, o inclusive, por qué no decirlo, también podríamos verlo en el mundo físico a través de señales, a través de sucesos que, aunque aparentemente en muchas ocasiones parecen casuales, muchas cosas a veces que nos suceden en la vida son causales, ¿no? Tienen a veces avisos, muchas veces no nos hemos dado cuenta que hay muchos avisos de cosas que podríamos evitar si fuéramos más conscientes. Y uno puede pedir a estos elementales, a estas deidades o elementales de la naturaleza, para que nos ayuden, incluso a veces de librarnos de enfermedades, peligros que pueden venirnos, ¿no? Aquí nos está dando un mantra con el cual se realizaban estos ritos, ¿no? Si en el transcurso de la plática alguien tiene alguna pregunta, pues adelante, ¿verdad? Dice, después con un cuchillo de obsidiana, con empuñadura de jade y oro, bendecían a los concurrentes y en silencio hacían la invocación ritual. Señor de la vida y de la muerte, te invoco para que bajes a sanar a todos a sanar todas nuestras dolencias. Era como un ritual que hacían para sanar sus enfermedades. También hay que entender que todo este tipo de rituales, ritos, invocaciones, se hacía con el mayor de los respetos y veneración. Actualmente, hoy en día, no aconsejamos que se haga este tipo de actividades si no estamos preparados y no lo hacemos con el debido respeto, ¿no? A más de uno o inquieto que ha querido simplemente probar y ha hecho este tipo de rituales, se ha llevado luego un buen susto, ¿no? Precisamente porque no estamos preparados para ello, ¿no? Entonces esto también hay que entenderlo. O simplemente no ha sucedido nada porque no ha habido ese magnetismo o la preparación necesaria, ¿no? Pero nosotros siempre recomendamos respetar todo lo que viene siendo este tipo de eventos de magia, peticiones, hacerlo con ese respeto, porque pueden ser incluso muy beneficiosos. No es nada de superstición, sino al contrario, es tener fe en que estamos todos conectados y que la energía se mueve en todas las dimensiones de la naturaleza y en todos los ámbitos, y que podemos hacer que se concentre esa energía en un evento en beneficio incluso de alguien que tenga alguna necesidad o dolencia física, ¿no? ¿Por qué no? No estamos hablando de cosas extraordinarias, nada más que hemos perdido esa capacidad. Hemos perdido esa capacidad de trabajar con la misma naturaleza. Hoy en día, desafortunadamente para nosotros, vamos a un médico, mejor que nos recete un antibiótico, una medicina, y ya, todo resuelto, ¿no? Y antes habían muchos remedios, incluso aquellos que decían los de la abuelita, ¿no? Que eran mucho más eficientes que la medicina de muchas cosas actuales, que te cura de un lado y te anda perjudicando del otro, ¿no? No voy a hablarles ahora tampoco sobre cuestiones de curación, pero sí les puedo decir, aunque no es tema de hoy, que nos ha tocado ver testimonios de cómo se puede lograr curaciones, incluso recuperar en cuestiones de órganos enfermos sin necesidad de la medicina tradicional o alópata, ¿no? Quiere decir que hay remedios, hay fórmulas, hay plantas, las mismas que luego sintetiza la medicina moderna para darnos curaciones, que pueden lograr incluso curaciones mucho más, quizás no tan rápidas, pero sí más efectivas y sin causar
tanto daño con los efectos famosos secundarios. Repito, no es que digamos que la medicina alópata no la tengamos a veces que utilizar en cuestiones de emergencias, pero sí desmitificar y entender que antiguamente habían estos remedios y que se trabajaba con estas energías solares, energías de la naturaleza, que podíamos usar a nuestro favor. Pero hoy en día nos hemos vuelto muy prácticos. Queremos tomarnos la pastillita para que se nos cure la enfermedad, pero queremos seguir viviendo en nuestro ritmo de vida sin cambiar aquello que está enfermando nuestro cuerpo. Y no solamente se enferma nuestro cuerpo de comer mal o ingerir bebidas alcohólicas o fumar o maltratar al cuerpo, sino también enfermamos nuestro cuerpo con nuestros estados psicológicos, ¿no? Entonces antiguamente se nos curaba con este tipo de rituales, pero también se nos enseñaba a curar al cuerpo y al alma de sus enfermedades, no solo físicas, sino también psicológicas, ¿no? Esto resulta siempre, pues no podemos evitarlo de platicar y reflexionarlo, ¿no? Dice: un silencio imponente, solo interrumpido por el crepitar del sumerio. De súbito, un batir de alas y un aroma de rosas, de nardos, se extendía por todo el templo. De los braseros salía una flama que se alargaba como queriendo alcanzar el cielo, y el maestro y los asistentes se prosternaban hasta ponerse en tierra sus frentes. Imagínense que debe ser algo como mágico, ¿no? Debía ser una escena maravillosa, ¿no? Mágica. Imagínense en una cueva. Al mismo tiempo, para el profano, inmediatamente nos da miedo, ¿no? Pero para aquel que se sabe meter a su mundo interior, podía ver todo esto que estamos mencionando, no solamente como el aspecto ritualístico, sino como espiritual, ¿no? Dice: la deidad náhuatl de la muerte, el dios murciélago, bajaba ataviado con la librea del dios del aire o en forma de búho a las pruebas fúnebres del arcano 13. 13 escalones tenían las escalinatas de la entrada a los templos de misterios nahuas, y Huehueteotl, el dios viejo, tiene 13 mechones en su cabellera. Nuevamente el 13. El 13 siempre es representación de muerte, también de cambios. Es decir, cuando necesitamos trabajar con una enfermedad, esto es interesante. Las enfermedades vienen porque hay una descompensación en nosotros. ¿En qué sentido? No solamente es el virus que pudo dañar un órgano, porque cuántas veces sabemos que tenemos muchos virus y no nos afectan, pero cuando se nos dice es que se te bajaron las defensas y te enfermaste, es porque hubo una descompensación de energías. Entonces este 13 nos enseña, es una ley también de compensación. ¿Por qué hablo de compensación? Porque con el 13 trabajamos con la muerte. Entonces, para compensar un mal hay que compensarlo con un bien, y para crear el bien hay que trabajar con ese dharma, es decir, haciendo buenas obras, realizando actos de ayuda y también trabajando sobre nuestros aspectos psicológicos que causaron nuestro mal o nuestra descompensación energética. Quizás esto muchos lo puedan relacionar o hablar de muchas formas. Nos gusta hablarlo de una manera simple y llana, es decir, si yo tengo un mal dentro de mí llamado úlcera, por decirlo así, causado por mi mal carácter, tendré que trabajar con ese 13, que es la muerte, sacrificio de mis debilidades, de mi, obviamente, mal carácter. Tengo que trabajarlo para compensar y curarme también. No solamente pedir la ayuda y seguir siendo el mismo, sino tenemos, y esto antiguamente era así, trabajar, y por eso era una representación en los templos de los 13 escalones, y también una representación de los dioses
antiguos de sus 13 cabelleras, tenemos que trabajar con ese cambio, con ese trabajo de muerte. Dice, continuando con esta maravillosa lectura, dice: dentro del recinto donde se levantaba el templo mayor de Tenochtitlán, existió un templo circular dedicado al sol, orientado hacia el este. Su techo permitía que el sol penetrara hasta su altar. En el muro interior del fondo del templo se hallaba un gigantesco sol de oro puro, representación visible de la gran deidad invisible, Ipalnemohuani. Su puerta de entrada era la boca de una serpiente con fauces abiertas. Imagínense, su puerta de entrada era la boca de una serpiente, ¿no? Imagínense lo imponente que debía ser entrar a través de las fauces de una serpiente, ¿no? Con fauces abiertas, con sus comisuras curvos y amenazadores salían los colmillos, y un relieve sobre el piso grande y bífida lengua salía de la puerta del templo. En el frontispicio del templo, en relieve, abiertas fauces de otra enorme serpiente, de afilados colmillos, simbolizando al monstruo contra el cual tenían que luchar los adeptos de la augusta orden de los comendadores del sol. Todo venía a recordarnos esa lucha, y la serpiente, pues ni qué decirles ya a los que conocemos más este trabajo, siempre es la representación o tanto de la serpiente que sube, Kundalini, o de tanto de la serpiente que baja, Kundartiguador. La serpiente siempre ha sido símbolo de sabiduría, pero también el símbolo de la tentación, la famosa serpiente del Edén. En los templos de iniciación de aquellos intrépidos que buscaban el conocimiento, tienen que entrar por la boca de la serpiente, y esto quedaba representado como la puerta misma sobre la que tenemos que introducirnos a ese lugar sagrado. Quiere decir, ni más ni menos, que todo templo iniciático está basado en la serpiente, es decir, en la energía que debe ser transmutada. Dice, entre las cámaras secretas de este templo misterioso existió Sinacacli, la casa del murciélago, espacioso salón con aspecto interior de sombra caverna, donde tenían lugar los rituales de la iniciación para alcanzar los altos grados de caballero Osecot, tigre, o caballero Cuantli, águila. También esto es importante para cuando se habla de los grados de iniciación de los templos antiguos. Para nosotros, iniciación representa escalar puestos, ¿no? Ser más importante. Y esto, o en la masonería, los grados 33, hoy en día incluso se llegan hasta adquirir por cuestión económica, monetaria, o por grados políticos, etcétera, ¿no? Y esto era al revés, ¿no? Los grados de iniciación se alcanzaba por el nivel de muerte que tenía el iniciado. ¿Qué significa el nivel de muerte que tenía el iniciado? De perfección, no perfección como nosotros creemos, de estar mejor vestidos, de ser personas que hablemos con más elocuencia, o no de perfección porque somos de buen dinero, sino perfección del alma. La perfección del alma puede o no venir acompañada con el aspecto exterior de una persona, pero no necesariamente significa que ésta corresponda necesariamente porque veamos una persona muy bien vestida sea un iniciado. Podríamos decir que a veces una persona muy sencilla, incluso podríamos decir pobre hombre, se ve hasta que tiene muchas necesidades, podría ser un iniciado. No, de ello no tenemos, como dicen los textos antiguos, prueba segura. Entonces los grados antiguos, o aquellos que lograban esos grados de caballero o de tigres, era
porque habían pasado al templo por un proceso de purificación espiritual. Todo esto es fascinante, ¿no? Esto se perdió desafortunadamente después de la conquista. Todas estas tradiciones quedaron en pocos textos. Algunos continuaron con la parte nada más visible de la tradición, aunque se había ya perdido el contenido espiritual. Pero pues hasta la fecha de hoy todavía se lograron rescatar esto que estamos leyendo de tradiciones, que gracias a la misma enseñanza, a la gnosis, podemos develar o entender cuál era su sentido, ¿no? Cuál era el sentido de los caballeros águila, cuál era el sentido de los caballeros tigre. Para nosotros ya se ha vuelto como un entretenimiento o una simple danza. Quizás para unos pocos todavía esto representa algo sublime. Dice, sobre el dindel de la pequeña puerta disimulada en el muro interior del fondo de la caverna, la cual daba paso al templo, colgaba un gran espejo de obsidiana, y frente a esa pequeña puerta ardía en el suelo una hoguera de leña de pino. Siempre el espejo de obsidiana, el espejo viene a representarnos: hombre, mírate a ti mismo, ¿no? Es decir, somos nosotros contra nosotros mismos en esta lucha dentro de la iniciación. No es una escala de puestos hacia un mundo competitivo como vivimos hoy, sino la iniciación es una escala hacia nuestro mundo interior. Quizás la parte del trabajo más difícil. Podemos hacer muchas luchas, podemos lograr grandes conquistas en el trabajo, en cuestiones laborales o en nuestra escuela o incluso en diferentes ejercicios competitivos, pero la lucha más difícil es la que uno tiene que hacer contra sí mismo, y esta la representaban con ese espejo, ¿no? Dice, el candidato a la iniciación era llevado a Sinankali, donde quedaba solo a altas horas de la noche, o sea, lo abandonaban, ¿no? En los templos. Se le había indicado que caminara a través de la oscuridad hacia la luz de una hoguera y que frente a ella hablara al guardián del umbral. Esto es algo interesante. Soy un hijo de la gran luz, tinieblas, apártate de mí. Imagínense el panorama, ¿no? En la oscuridad, con estas figuras de murciélago, con una pequeña fogata haciendo sombras en una caverna, e invocar a nuestro guardián del umbral. ¿Qué es este guardián del umbral? Porque está representado también como ese murciélago. Es el guardián. ¿Qué es un guardián? Un guardián es el que guarda los misterios. Y del umbral, porque el umbral es entre las tinieblas y la luz, porque todos nos encontramos entre esas tinieblas y la luz buscando el conocimiento. Son tres guardianes los que guardan ese conocimiento. El primer guardián que nos tenemos que enfrentar es como ese espejo de obsidiana. Son los reflejos de nuestros propios defectos en el mundo astral, que son nuestros propios deseos. La parte quizás al principio más difícil, ¿no? Nosotros tenemos que ser preparados para estas pruebas. No podríamos querer enfrentar a nuestro guardián del umbral así nomás por imprudencia, ¿no? Desafortunadamente nosotros hemos visto que a veces la ignorancia o la imprudencia puede hacer que nos metamos a hacer este tipo de prácticas porque simplemente las hacíamos en otros ejercicios que a veces existen, pero si nosotros invocamos ya a este tipo de pruebas, tenemos que estar preparados para ello.
y mucho menos inducir a otras personas a que entren a estas pruebas. Por ejemplo, si alguien nos hace enfrentar a nuestros miedos, inmediatamente estamos invocando a nuestro propio guardián del umbral, ¿no? Y todo depende del nivel en el que nos encontremos, ¿no? Entonces necesitamos preparación para hacer este tipo de trabajos. Y esto es con mucho respeto y veneración, repito, ¿no? Imagínense que en ese momento, dice el maestro, los murciélagos comenzaban a revolotear y a chillar sobre la cabeza del candidato, ¿no? Entonces aquel que no estaba preparado salía corriendo, ¿no? Es decir, quedamos presos a nuestro guardián del umbral, a nuestros miedos, a nuestros deseos y pasiones. No pasamos la prueba, no nos enfrentamos y no superamos nuestra vida. Dice, la leña de pino, la que estaba ardiendo, se iba apagando. Imagínense, cada vez más en penumbra, en tinieblas. Solo quedaba en ella el rescoldo, o sea, lo que es la parte de la leña, cuando ya solo queda el fuego, pero que ya no tiene llama. Dice, cuyo fuego se reflejaba en el espejo. De repente, ruidoso batir de alas, un alarido aterrador y una sombra humana con alas de murciélago y maxtal alrededor de la cintura emergía de la oscuridad, amenazando con su pesada espada decapitar al intrépido invasor de sus dominios. Es decir, se podía llegar a cristalizar este elemental poderoso del murciélago, ¿no? Y amenazante con una espada en el que uno tiene que enfrentar. Nos está enseñando el trabajo de la muerte. Ay del candidato que retrocedía aterrado. Una puerta que hasta entonces había permanecido hábilmente disimulada en la roca se abría en silencio y en el quicio aparecía un extraño señalando el camino del mundo de los profanos de donde el candidato había venido. Pero si el candidato tenía la presencia de ánimo suficiente y resistía impávido la embestida de Camazotz, el dios murciélago, la pequeña puerta oculta frente a él se abría suavemente y uno de los maestros se adelantaba a su encuentro para descubrir e incinerar a la esfinge del candidato, modelada en papel de amate y oculta entre las sombras de la caverna, mientras los demás maestros daban al candidato la bienvenida y lo invitaban a entrar en el templo. Esa esfinge del iniciado son todas esas representaciones nuestras que vienen a simbolizar esos deseos, esa parte oscura con la que tenemos que luchar. Entonces, si tenemos la fortaleza de continuar en este trabajo, somos ayudados justamente por los maestros. El ritual que simboliza a la muerte de las pasiones de la personalidad del iniciado en su paso por la sombra a la luz. Está representando justamente nuestra lucha diaria. Hoy en día nosotros pasamos estas pruebas diariamente, pero muchas veces no nos damos cuenta. Cuando sucumbimos ante el miedo y abandonamos estas enseñanzas porque para nosotros sentimos que es demasiado, o porque simplemente nos han dicho que esto es una escuela que no es buena, que es una enseñanzas que no nos van a ayudar, y me refugio en mis creencias volviendo a ese fanatismo, porque es más fácil creer de forma dogmática que no descubrirlo por sí mismo y ver a veces lo que más nos duele, que son nuestros propios miserias interiores, ¿no? Y esto es algo que siempre ha existido, ¿no? No podríamos decir que todo el mundo entramos a la iniciación porque
aquellos que se dicen que son seguidores del mismo Jesús el Cristo y que dicen que escuchan su mensaje, se han olvidado que el mismo Jesús el Cristo decía: muchos me buscan, pero pocos me encuentran, ¿no? Y esto es iniciación, no es porque nos dé miedo o no nos dé miedo, porque simplemente este trabajo hay que enfrentarse a sí mismos. La iniciación no la vamos a recibir todos de gratis, porque ya nos alienamos. Hubo la alineación en el 2012 de energías y todos la vamos a recibir si estamos dispuestos a recibirla. No, hay que enfrentarse a nuestro mundo interior para crear esa revolución genética, crística, en nuestro interior, energética, en base a un trabajo, no solamente en base a una sintonía. La sintonía la necesitamos para alcanzar la oportunidad de recibir las enseñanzas. Luego hay que seguir las enseñanzas, practicarlas, vivirlas y hacerlas nuestras. Y esto solo se puede alcanzar con iniciación, y la iniciación solo puede existir cuando hay muerte. No es por algo que en México se venera o veneramos a nuestros difuntos como una tradición, pero esta tradición nace de esto que estamos hablando, ¿no? Porque era el culto a la muerte, en el sentido no de adorar la muerte física como tal, sino a la muerte psicológica. Es muy interesante. Y este ritual simbolizaba, como dice aquí el maestro, precisamente a la muerte de esa personalidad del iniciado que está pasando de entre las sombras hacia la luz. ¿Ha habido preguntas por internet? No ha habido nada, ¿no? Dice: a través de las pruebas de la ordalía a la que eran sometidos los candidatos iniciados en las antiguas escuelas de misterios nahuas, el alma animal de estos se retrataba a través de los murciélagos, porque como el murciélago, el alma de ellos estaba ciega y privada de poder por falta de luz espiritual de sol. Es una representación. Como vampiros, los depravados y avaros se arrojan sobre sus presas para devorar las sustancias vivas que hay en ellas, y después deambulan perezosamente. Regresan a las sombrías cavernas de los sentidos donde se oculta la luz del día, como todos los que viven en las sombras de la ignorancia, de la desesperación y del mal. Entonces, este murciélago nos está representando cómo vivimos hoy en día nosotros mismos. Somos como esos murciélagos ciegos, que solo nos orientamos por sonidos y que luego tomamos nuestras presas como vampiros, vampirizamos a la vida y somos vampirizados, y luego regresamos a nuestras cavernas, a la caverna de la ignorancia, ciegos a la luz y al conocimiento. Entonces, no es por casualidad que se representa a este dios murciélago como un proceso en el que todos tenemos que salir de nuestra oscuridad, que debemos dejar de ser como esos zombies, ahora que está tan de moda las películas de zombies, ¿no? Bueno, ¿por qué será que está tan de moda, no? Precisamente somos así, ¿no? Nos creemos que estamos despiertos y deambulamos en la vida, somos víctimas, ahora sí que de esas circunstancias. Como en alguna conferencia decía Marisa, como el cuento de Pinocho, somos como ese Pinocchio, ¿no? Títeres movidos por hilos invisibles del deseo, de la ambición, de la codicia, de nuestras pasiones. Pero nos creemos ahora sí que amos de nosotros y amos de este mundo, y no hemos podido ni siquiera conquistar nuestro propio mundo interior. Dice acá: el mundo de la ignorancia está gobernado por el temor, el odio, la codicia y la lujuria. Fíjense ustedes: temor, odio, codicia y lujuria. En sus sombrías cavernas vagan los hombres y mujeres que solo se mueven por el vaivén de las pasiones. Solo cuando el hombre realiza a las verdades
se realiza a las verdades espirituales de la vida, escapa de este subterráneo, de esta maldita caverna de murciélagos donde Camazotz, que muchas veces mata con su sola presencia, permanece oculto acechando a sus víctimas. Entonces, bueno, en nosotros está salir de esas cavernas, ¿no? Vean ustedes qué maravilloso fue el pueblo antiguo náhuatl, ¿no? Qué maravillosas enseñanzas quedaron ocultas y perdidas. Ahora, gracias a las enseñanzas de la Gnosis, gracias al mismo maestro Samael, gracias a otros grandes maestros, es que tenemos la oportunidad de salir de la sombra de la ignorancia para entrar a la luz del entendimiento, ¿no? Para pasar de entre las tinieblas a la luz hay que enfrentarnos a nosotros mismos, hay que enfrentarse a ese murciélago, a ese guardián que nos oculta del umbral la sabiduría, pero no podríamos traspasarlo si no tenemos la intrepidez, si no tenemos la constancia y el valor. Camazotz, que muchas veces mata con su sola presencia, permanece oculto acechando a sus víctimas. El sol de la verdad se levanta en el hombre e ilumina a su mundo cuando éste eleva su mente desde la oscuridad a la ignorancia. Desde la oscuridad de la ignorancia y el egoísmo hacia la luz de la sabiduría y el altruismo. Imagínense, hay que elevar nuestra mente desde la oscuridad y de la ignorancia en la que nos encontramos y del egoísmo, la debemos elevar hacia la luz de la sabiduría y del altruismo, símbolo de este estado de conciencia en el que el hombre son los ojos del águila que sobre los tarsos de los pies de Coatlicue trata de ver hacia el infinito. Entonces es maravilloso. Coatlicue, la diosa muerte, Tonantzin, la diosa vida, sobre esa gran escultura en el Museo de Antropología de México la podemos ver con sus dos rostros, ¿no? Pues vean ustedes, ¿qué podemos más agregar a todo esto, ¿no? Aquí el maestro nos va a dar la práctica donde podemos invocar, ¿no?, a este dios murciélago Camazotz. Nosotros diríamos que solo aquellos que sean un poquito más de tiempo en las enseñanzas podrían a lo mejor realizar esta práctica. Aquellos que por primera vez escuchan esto, no se los recomendaríamos. Esto de enfrentarse al guardián del umbral tiene tres aspectos, o son tres guardianes. El primero ya hemos dicho, sería esta primera prueba del espejo humeante, ver el reflejo de nuestros defectos. Quizás esa es la primera prueba que muchos estudiantes no pasan cuando llegan a la Gnosis. ¿Por qué? Porque nosotros nos gusta ir a muchas escuelas donde nos alaben, nos digan qué tan poderosos y grandiosos somos. Mencionaba en conferencias anteriores que veíamos vídeos que mencionan que todos nosotros somos hijos de Dios. Es cierto, maravilloso, y que todos tenemos a nuestro Cristo interno. Qué maravilloso, pero no lo tenemos encarnado. Como decíamos, yo puedo tener una joya maravillosa, pero guardada en un cofre y muy lejos de mí. Es mi joya, cierto, pero está guardada, está encerrada, no la poseo. Nosotros tenemos esas gemas preciosas, pero no las poseemos. Entonces, la primera prueba que resulta ser muy difícil, los estudiantes cuando llegan, todos cuando llegamos a estas enseñanzas, es darnos cuenta de que tenemos esas joyas maravillosas, pero que no las poseemos. Y entonces tenemos que rescatarlas. ¿De dónde hay que rescatarlas? De entre la oscuridad. ¿Y qué representa esa oscuridad? Nuestros propios defectos, nuestras debilidades. Por eso repito que no sería muy acertado pensar que ya esta labor por la que
queremos entrar de la iniciación, se va a dar simplemente por aceptación y simplemente porque entramos en el 2012 en una alineación planetaria y todos vamos a recibir la ayuda y vamos a despertar. No, discúlpenme, pero ahí nosotros disentimos con muchos autores y estamos más alineados con la fuerza de los ángeles relacionados a la fuerza crística samaeliana, en la que nos dicen: si quieres este trabajo, tienes que tomar la cruz, como decía el mismo Jesús el Cristo, y seguir o imitar al Cristo en un gran esfuerzo de dolor y sacrificio. No promovemos el masoquismo, sino que necesitamos pasar por duras pruebas hasta alcanzar esa beatitud, esa purificación. Y es ahí donde pasamos la primera prueba cuando entramos a la gnosis y se nos dice: miren, hay que trabajar con la muerte del ego. Muchos dicen: esta escuela me dice que todo es luz y que voy a despertar los chakras simplemente meditando y simplemente porque entramos a un nuevo orden de energías. Y está la gnosis que me dice que eso no va a ser si no trabajo con mis defectos. Pues no, la verdad que eso de la autoobservación me da mucho trabajo, mejor me voy por la otra línea, ¿no? Nosotros les diríamos que tienen, y todos tenemos el derecho de tomar nuestro camino y tomar el camino que creamos más conveniente para nosotros. Pero eso sí, tenemos que hacer la aclaración para no ser engañados. Nada más eso. Entonces la primera prueba del guardián del umbral está ahí cuando conocemos la gnosis. Luego tenemos que pasar la segunda prueba del guardián del umbral, que es enfrentarnos a nuestra mente. Esa muy dura. Y la tercera es la mala voluntad. La prueba del guardián del umbral, la que nos guarda la voluntad Cristo. Por ahí también se anda diciendo que todos vamos a encarnar a la voluntad Cristo. Pero ¿cómo vamos a encarnar la voluntad Cristo si no enfrentamos al guardián del umbral de la mala voluntad? La mala voluntad de no hacer la voluntad de nuestro Padre, que está en secreto. La mala voluntad de hacer daño a otras personas. Entonces vean ustedes, no es tan simple. Y al mismo tiempo es muy simple este trabajo, ¿no? Sí. ¿Podría explicarme cuál es esa primera prueba? Bueno, ¿cuál es la primera prueba? La del guardián del umbral, ya lo hemos dicho, precisamente. Esta primera prueba se pasa en el mundo astral y es justamente enfrentar todos nuestros miedos, nuestros deseos, pasiones, ambiciones, etcétera, etcétera. Esta es la primera prueba, la que vamos a tener que pasar. Y pertenece nada más a las pruebas de misterios menores, imagínense ustedes. Ni siquiera estamos hablando de las pruebas de misterios mayores. Entonces, si quede clara, si no. La práctica, les recomendamos que escoja un lugar privado en su habitación para que en él, sobre un pequeño escritorio o mesa, estudie los capítulos cada mañana. Dice: sobre este escritorio no debe faltar un mantel blanco, una pequeña cruz de madera o metal y la luz de 2 velas de cera o parafina. Escoja la hora de cualquier día de la semana, por ejemplo, un jueves de 9 a 10 o de 10 a 11. 3 días antes de efectuar la invocación del dios murciélago o Camazotl, debe alimentarse exclusivamente con frutas, legumbres, pan negro y leche. No teme invocar a Camazotl, con quien tiene usted que enfrentarse para seguir con éxito nuestros estudios. El alma purificada por el amor y la sincera devoción a su Dios interno no debe temer nada ni a nadie, sino al temor. Guarde solamente para usted esta experiencia de su vida en el sendero. Bueno, aquí está diciendo que uno lo invoque, no está dando la invocación exclusivamente, pero uno puede pedir
con 3 días de preparación, podríamos decir, es como un ayuno nada más, en el cual dice que uno se alimente de frutas, legumbres, pan negro y leche. Y después de 3 días, poder hacer esta petición, ¿no? Es como pedir, es enfrentarnos. Repito, no recomiendo que nadie haga esta práctica si no es alguien que ya lleva nuestros estudios, es miembro de segunda cámara y está siendo orientado por su propio misionero, instructor gnóstico, ¿no? Repito, esta es una práctica que no recomendamos, a no ser que estemos preparados y estemos siendo también orientados por un instructor, ¿no? Sobre todo porque hoy en día pues cometemos el error incluso de hacer que otros pasen esta práctica, ¿no? Y eso no, pues sin permiso de la persona tampoco, ¿no? No es como que los pongamos a todos a hacer esta práctica sin decirle de qué se trata, pues no sería correcto de nuestra parte, ¿no? Yo creo que siempre hay que advertir y también que sea la decisión, la voluntad de aquel que quiere o no este camino. A nadie se le puede obligar a tomar este camino, aunque sea con muy buenas intenciones. Cada quien tiene el derecho de hacer de su vida lo que crea más conveniente. Pero sí es importante estar en conocimiento de ello, ¿no? Preguntan que si el guardián del umbral somos nosotros mismos o si es más o menos algo como la sombra de las vueltas que hemos creado. Bueno, el guardián del umbral está dentro de nosotros y está relacionado a este elemental que estamos mencionando de Kamasot, el dios murciélago, ¿no? Ahora, claro que está relacionado a todas nuestras existencias, vidas que hemos tenido, en las recurrencias que hemos ido cada vez alimentando y alimentando más a nuestros propios defectos, hemos fortalecido a ese guardián del umbral, que es como el que guarda el secreto de los misterios en el que el iniciado quiere salir, como decíamos, de entre las tinieblas, de la oscuridad de la ignorancia, hacia la luz del entendimiento y la sabiduría. Y Él es el que nos pone la prueba. Si uno solamente quiere, es que por curiosidad, obviamente que no lo vamos a lograr, ¿no? Cada quien lo tiene que vivir, algunas veces lo vive uno de una manera, otros de otra, pero esto se va a ir dando de acuerdo a ese anhelo que tenemos de avanzar en estos estudios de la gnosis. Hay quienes buscan en la gnosis nada más poderes, despertar sus chakras, tener clarividencia, clariaudiencia. Ahí no estaríamos pasando la prueba del guardián del umbral porque hay ambición, hay deseo. Vean ustedes, ¿no? Queda uno atrapado sirviendo a ese guardián del umbral. Es terrible esto, ¿no? Atrapado por nuestros propios deseos, ambiciones, y nuestra vida va a ser eso, el resultado va a ser eso. Bueno, creo que queda perfectamente claro, ¿no? La respuesta. Si hubiera alguna duda, pues... A mí me gustaría complementar un poquito lo que estás mencionando en relación a la práctica que debe ser guiada por un instructor. Realmente aquí el maestro pues la está dando como algo muy privado, muy íntimo y que solamente, me imagino que te estás refiriendo a que sea guiado por un instructor en cuestión de que lleve las cámaras de cámara A, cámara B, pero no que el instructor tenga que estar con el estudiante haciendo la práctica de Kamasot. Eso en primer lugar, como una complementación y aclaración. Y en segundo lugar, bueno, que siendo una práctica muy hermosa realmente y muy necesaria, pues a todos nos llega el momento de vivirla. Y como dice el maestro Samael, pues es algo muy íntimo, pero sí que no siempre ni siquiera el profesor o el instructor está preparado, ¿no? Muchas veces pues somos como niños jugando con fuego y realmente hay que preparar al estudiante en cuestiones de lo que tú mencionabas exactamente. O sea, a nadie se le puede hacer una práctica de este tipo mezclada como, hablándolo claramente, con ejercicios de Boy Scouts o de
o ejercicios de otro tipo de enseñanzas que luego se suelen mezclar y que desgraciada y tristemente pues en un nivel de trabajo gnóstico siempre van a traer un resultado, ¿no? Dar el ejemplo incluso de que realmente ese aullido, bueno, pues se puede materializar, ¿verdad? Y se pueden materializar las fuerzas, ¿verdad? Que cuando no se ha hecho la preparación correcta y no se ha meditado en esos aspectos que se menciona el maestro sobre la muerte del ego en relación al egoísmo, a los defectos que menciona precisamente que acabas de leer, bueno, pues qué caso tendría por curiosidad hacer ninguna práctica. En este caso pues es un anhelo de realmente de adentro, muy íntimo, y que el ser de cada uno pues puede guiarnos también con fe. No es meter miedo a hacer la práctica y tampoco es decir es una práctica cualquiera, es una práctica de seriedad, ¿no? Es mi comentario. Sí, muchas gracias. Sí, es importante, ¿no? No es algo que tenga que hacer el instructor misionero con el estudiante, y mucho menos si el misionero o instructor no es capaz de enfrentarse a sus propios miedos, pues mucho menos va a poner a sus estudiantes a enfrentarle a sus miedos, ¿no? Yo creo que esto tendría que ser... Hay veces que el sentido común, como decía el maestro, es el menos común de los sentidos. Yo creo que el sentido común nos diría que no podemos pedir a otros lo que nosotros todavía no hacemos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante, y que si alguien quisiera hacer esta práctica, primero mirémonos a nosotros mismos. Ya hemos podido trabajar con nuestros miedos personales, ya hemos podido trabajar con nuestros egoísmos, porque a veces nos sentimos muy intrépidos y valientes, pero pues creo que debemos empezar por la base, y la base es la autoobservación de cada día. Y si de verdad anhelamos porque sentimos la necesidad de ya trascender estos miedos y estamos dispuestos a hacer la práctica, pues aquí está, lo acabamos de decir, y se hace pidiendo con un sincero y verdadero sentimiento del alma, ¿no? De que queremos libertarnos, ya estamos cansados de nuestras pasiones, etcétera, etcétera, y podemos hacerlo y recibir la ayuda de los maestros, ¿no? Y son como empujones. No significa que cuando uno pasa una prueba ya no vuelve a venir la prueba. Las pruebas las vamos a pasar en muchos niveles. Esto es algo interesante. A veces creíamos que pasábamos las pruebas de misterios menores y que ya nunca vuelven las pruebas. Las pruebas van a seguir volviendo en diferentes niveles. Mientras tengamos defectos, imagínense, si se habla, el maestro Samael hablaba de las 3 montañas y se habla de 3 purificaciones. Primero hay que eliminar los defectos de la cara visible, luego los de la cara invisible, y luego ya hemos eliminado todos los defectos, hay que eliminar la semilla de los defectos, es decir, hasta el recuerdo de los mismos, y luego la personalidad, ¿no? O sea, no es un trabajo de un día. Eso de que de la noche a la mañana, en un año o en 3 meses o en 15 días alguien ya se liberó por gracia de Dios y del Espíritu Santo, pues la verdad denotaríamos de nuestra parte muy poca conocimiento de este trabajo iniciático, ¿no? No quiero decir que muchas veces podamos ser engañados por nuestra buena fe, ¿no? En la que a veces yo me incluyo, a veces en mi caso personal a veces creímos cosas que no eran ciertas, pues de buena fe, ¿no? Ya una vez maduramos un poquito en estos estudios, en esta enseñanza, nos dimos cuenta que eso de la iniciación express no existe, ¿no? Nos lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo y quizás muchas existencias, ¿no? Muchas vidas. Nada más decir que si se le obliga a alguien a realizar una práctica así, sin preparación, sin aviso, se convierte pues en magia negra. Ah, sí, claro. Todo lo que sea en contra de la voluntad de alguien no es positivo, es más bien lo contrario, ¿no? Y si yo expongo a alguna persona a hacer prácticas sin el permiso de ellos, pues estaría yo incurriendo en una falta muy grave que pues va a ir en contra de mi propio trabajo interno, ¿no? Me va a obstaculizar mi desarrollo interno. Entonces
Yo creo que todo es una experiencia, todo es una enseñanza y tenemos que ser también cautos y responsables. Pues bueno, yo creo que esto sería todo por esta noche. Damos las gracias siempre a todos los que nos siguen a través de las clases, a los que presentes que siguen aquí también, y esperarles el próximo día jueves. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Preguntan que si el libro de los misterios menores es el libro de misterios del fuego. El libro de misterios menores, si es el libro de misterios de fuego, no sé a qué libro se está refiriendo. El libro de misterios del fuego lo están relacionando con los misterios menores. No sé exactamente, pero no. ¿Cómo? El libro del maestro Samael de los misterios del fuego están preguntando si está relacionado a los misterios menores, pero no hay un escrito del maestro Samael que hable específicamente de los misterios menores. No, hay en el libro El matrimonio perfecto algo se menciona, y también en el libro de las tres montañas algo se menciona sobre los misterios menores. Hay conferencias que dictó el maestro que hablaban sobre las 4 pruebas de los elementos, ¿no? Y esos son parte de los misterios menores. Son 9 iniciaciones de misterios menores, pero así que estén enumeradas, no. Muchas veces decía el maestro Samael que uno puede pasar esas pruebas de misterios menores y ni siquiera darse cuenta, ¿no? ¿Quién sabe? Hay veces que queremos saber, ¿no?, en qué grado estamos de misterios menores. Lo podemos pedir, la cuestión es, ¿estamos preparados para saberlo? Sin que se nos hinche el orgullo místico, porque a veces luego viene esa cosa, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Buenas noches.